Buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por venir y acompañarnos en esta jornada, que por supuesto va a ser muy interesante. Y bueno, sí, creo que es buen momento para pasar a la presentación de los participantes. Gracias, Claudio. Bueno, gracias a vos. Bueno, hoy nos acompaña Gonzalo Báñez, que es licenciado en periodismo de la Universidad de Palermo y también cursó la maestría en estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Es editor de contenido internacional en Artear, TN, colaborador internacional de Voice of America. Fue además redactor, asistente de producción en Radio Nacional, Diario Clarín, Revista Noticias, Teis Sports y Border Periodismo. Y bueno, recientemente cubrió la primera parte del conflicto en Ucrania como corresponsal de guerra, que es sobre lo que nos va a hablar. Y también, bueno, Joaquín Sánchez Mariño, que es licenciado en Comunicación Social de la UCES, es periodista de Infobae, autor de 2 novelas y de un libro de crónicas sobre Venezuela, y realizó trabajo de campo en Haití, la Amazonia, Mozambique, Líbano, en la isla de Lesbos, Rusia, Egipto, entre otros países. Y también recientemente cubrió el conflicto en Ucrania, donde estuvo 40 días como corresponsal. Así, bueno, dicho esto, le damos la palabra a Juan para iniciar con la conferencia. Bueno, buenas tardes. Gracias, Joaquín. Gracias, Gonzalo. Les propongo lo siguiente. En pos de las 50 personas que tenemos acá, que ustedes, Joaquín, te propongo que vos arranques con tus ideas iniciales de qué viviste en esta guerra, qué nos podrías decir desde estar en el corazón de la guerra, y lo mismo a Gonzalo. Quisiera ir directo al grano y escucharlos a ustedes más que hablar con preámbulo, y de ahí empezamos con las preguntas y respuestas. Joaquín, Gonzalo, gracias nuevamente. Te escucho a vos, Joaquín, primero, y después a Gonzalo. Bueno, gracias, Juan, por la invitación. Gracias a todos en UCEMA por invitarme, por hacerme compartir este espacio con mi padre. Siempre fui asistente, así que es un curioso momento. Y un gusto también saludar a Gonza, que no lo estoy viendo ahora, pero bueno, con Gonzalo estuvimos en Ucrania. Voy a contar un poquito el comienzo, y tiene que ver con este encuentro con Gonzalo y con su equipo de laburo. Si bien yo me venía preparando, digamos, para cubrir distintos conflictos, una guerra clásica, no había tenido la oportunidad por distintas complejidades de la industria periodística en Argentina. No es algo no es un género cultivado, digamos. Todos los grandes corresponsales, los argentinos que hay, lo hacen por fuera de la Argentina, digamos. Podemos pensar en Teresa Bo en Al Jazeera, o Rodrigo Abedé cubriendo para AP. Los grandes corresponsales que conozco contemporáneos lo han hecho siempre por fuera de la industria argentina. Entonces esto fue un primer gran desafío, porque no estamos preparados como entre otras tantas cosas que no estamos preparados como país, no estamos preparados como medios para ir a cubrir la guerra. Entonces llegar supuso un montón de desafíos, como por ejemplo el primero, tener un chaleco antibalas. Gonzalo lo sabe bien porque a ellos les pasó, llegaron al aeropuerto con el chaleco correspondiente, y en Argentina no te dejan volar con un chaleco porque tenés que tener tenencia de arma, es considerado un arma, entonces no te dejan salir con un chaleco. En mi caso yo ya lo sabía por la experiencia de ellos, entonces directamente no intenté. Pero esa dificultad marcó un poco todo el comienzo. Yo llego a Polonia el 26 de febrero, Putin lanza la ofensiva el 24 de febrero, o sea que llego el 25, viajo, llego el 26, no tuve tiempo, como quería entrar rápido, no tuve tiempo de pasar por Varsovia a buscar un chaleco. Entonces entré el 27 junto con Gonzalo, con Caro Moroso y con el equipo de TN. Entramos el 27 de febrero a Ucrania, y a partir de ahí todo fue como muy nuevo. Si bien parecía, en su momento se decía que parecían imágenes de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente lo parecían,
obviamente vivirlo en tiempo presente era inverosímil. Entramos en un bus de una persona que estaba sacando gente, era un ucraniano que tenía un permiso, era transportista, entonces tenía permiso para entrar y salir, sacaba gente, entraba ayuda humanitaria, en uno de esos viajes de entrada nos metió a nosotros. Yo entré por la generosidad justamente del equipo de TN, liderado como productor por Gonzalo, que me dejaron, ahí funcionó la camaradería de manera increíble, me dejaron viajar con ellos. Y bueno, después las experiencias, yo creo que no existe una corresponsalía, ¿no? No existe una manera de hacer una corresponsalía de guerra. Creo que toda la cobertura se valió de distintos periodistas, de todos haciendo cosas distintas. Hubo, porque siempre lo hay, esa idea de comparar trabajos o comparar corresponsales. Creo que entre todos se podía componer una imagen, algo aproximado a la imagen de lo que estaba sucediendo, de lo que era estar en la guerra. En mi caso en particular, fui con la idea de hacer una cobertura, fui para Infobae, ¿no? Una cobertura gráfica y acompañando de video. Y bueno, estuve en situaciones lo más cercano posible, intenté estar siempre lo más cercano posible, al menos en esos primeros días, a lo que era el frente de batalla, a donde estaban sucediendo las cosas, para poder tener una sensación bien cercana de lo que era vivir en una guerra. Pues fui acercándome, llegué a Kiev en los primeros días, después me fui al este, estuve en Kharkiv también en las primeras semanas, y bueno, después ya iremos hablando, pero si hay algo que aprendí es que es una gran dificultad saber dónde uno tiene que parar, porque siempre, yo soy un cultor de que como periodista hay que estar en el lugar de los hechos, pero siempre hay un lugar de los hechos más, más nuclear, ¿no? Como primero dije, no, hay que estar en Ucrania, llegué al Lviv, después dije, no, tengo que estar en Kiev, llegué a Kiev, después dije, no, tengo que estar en Irpin, llegué a Irpin, después dije, no, tengo que estar ahí donde se están tiroteando, llegué y ahí me repelieron a bombazos. Después dije, no, hay que estar en el este, y bueno, y el desafío también no solo saber entrar, sino saber salir. Y bueno, eso es un poco un primer pantallazo para hacerle la palabra a Gonza y pues concentrarnos en lo que ustedes deseen. Gonzalo, te escuchamos. Pregunto, Juan, si me oyen. Sí, te oímos perfecto, bienvenido. Así que Hola Horacio, ¿qué tal? Bienvenido. ahí está, Gonzalo. Hola Adelante, Juan, Gonzalo. Ahí está. ¿qué tal Horacio? Un gusto. Gonzalo, Juan, adelante. gracias. Gracias también por la invitación a la universidad. Un placer escucharlo a Joaquín de vuelta, a Joaco. Justo hoy hablamos de vuelta más temprano, no habíamos hablado desde que estamos allá en suelo ucraniano. Así que la verdad que la descripción, sobre todo del comienzo me estoy viendo ahí un poco blanco, parece que estoy en otro espacio más allá, pero bueno, es algo también de la cámara, así que después ahora trato de corregirlo. La verdad que la descripción que hizo Joaco en los primeros días es tal cual. A nosotros, bueno, incluso el 24 de febrero, el día que empezó la guerra, ese mismo día viajamos. Como canal de televisión también fue no solo una decisión obviamente de cobertura, sino en cuanto a la conformación de un equipo. Viajamos 4 personas, con Caro Amoroso a la cabeza frente a pantalla, Osvaldo Toto Brizo en la cámara y Rodrigo Sánchez Miguel como asistente de cámara. Y obviamente manejar y acompañar y estar en equipo estos días y decidir los movimientos no era nada sencillo. Siempre cuento, desde el momento en que salimos de Buenos Aires, nosotros teníamos la idea de alquilar un auto en Varsovia y llegar a Kiev en auto. Claro, cuando llegamos a Varsovia nos dijeron que era imposible cruzar la frontera con un auto alquilado, con 100% lógico, pero era la pauta de que todo lo que nosotros estábamos esperando iba a ser distinto, y de ahí para adelante todo fue cambiando y todo se iba decidiendo casi día a día, y también teniendo en cuenta las decisiones y los lugares y los momentos que elegimos para justamente tomar estas decisiones. No quiero repetir lo que dijo Joaco, pero bueno, la realidad es que el primer impacto, creo que a los dos nos pasó y a todos los periodistas que nos tocó entrar en los primeros días, ver un país devastado primero por la situación también climatológica, ¿no? Un frío extremo, esa primera nevada que nos tocó el tercer día de la guerra en la estación del Lviv,
viendo cómo con nuestros propios ojos, cómo miles de personas se agolpaban en el hall central de la estación, en el andén, que era algo impresionante, para tratar de irse en un clima totalmente hostil, de mucha tensión, nerviosismo, un clima en el que uno salía a la calle y nos paraba la policía o el ejército. Esa misma noche, esa primera noche, dormimos también con Joaquín en el mismo departamento, justamente por esta cuestión de que era difícil encontrar un lugar donde alojarse. Nos requisaron, por ejemplo, el departamento, no nos requisaron, ingresaron al departamento militares porque habíamos estado grabando en el propio edificio. Todas cuestiones que obviamente uno se imaginaba o veía o había leído en redes sociales o en algún contacto que uno tuviese dentro de Ucrania, pero vivirlo en carne propia era muy distinto y obviamente impactaba. Nuestro periplo fue distinto al de Joaquín. Tengo que admitir que Joaquín hizo un trabajo excepcional. Fue uno de los primeros, si no el primero en avanzar desde el oeste hacia el este. Muchos periodistas estaban ya dentro de Kiev y en la zona del este y se movieron ahí dentro, también haciendo un trabajo fenomenal, pero la verdad que, bueno, Joaquín avanzó en los primeros días. Nosotros, también por esto, en parte de ser un equipo de 4 personas, que requeríamos tal vez otra logística de traslado, otra logística de alojamiento, teníamos mucha precaución también con la cuestión de seguridad y demás, decidimos quedarnos más en la parte occidental y fuimos avanzando después de a poco a distintas ciudades que habían sido bombardeadas. Y en cada uno de estos movimientos, incluso en el Lviv, que fue donde nosotros hicimos base, fue muy interesante de alguna manera también decirlo, ver cómo a medida de en las 3 semanas que estuvimos parando en la ciudad, cómo iba evolucionando la guerra, cómo del primer momento de atención extrema y de control extremo sobre todo, y de todo lo que significaba haber empezado una guerra 3 días atrás, se fue normalizando, entre comillas, y cómo una sociedad que estaba viviendo en plena guerra con 7 millones de personas que se habían ido del país, empezaba a caminar de vuelta una cierta normalidad que uno se daba cuenta cuando después salía de Ucrania que no era normal. 10 cada 10 kilómetros, un checkpoint militar, estar atentos obviamente en cualquier momento a cualquier situación, toques de queda desde las 8 de la noche, y uno se acostumbra también a eso, se acostumbra a eso a tal punto que el día que salimos con Caro, uno de los comentarios que hicimos, que salimos de Ucrania, uno de los comentarios que hicimos fue, estamos en la ruta en Polonia, qué raro que se siente haber estado 1 hora en la ruta, en un micro, en un auto, ya no recuerdo qué era, y que no nos frene nadie, que podamos sacar fotos tranquilos, que nadie nos pregunte a qué le estamos sacando fotos o a qué no. Y esa sensación de decir, los ucranianos que están viviendo en Ucrania obviamente tratan de aferrarse a lo que tienen, tratan de aferrarse a la vida que tienen los que se quedaron y los que decidieron quedarse, y la situación en la que están viviendo realmente no es una situación normal, aunque ellos lo consideren normal. Así que ese también fue como un pantallazo y un sentimiento, ¿no? Que siento que me tocó a mí y parte de las centenares de cosas que me quedaron de estas 3 semanas que estuvimos allá. Horacio, tu turno, empezamos con las preguntas. Abrí fuego vos. Bueno, estoy hablando desde San Sebastián, en España. Vengo de estar en una reunión con varios exmilitares con experiencia de guerra. Uno de ellos, un oficial croata que monitoreó un poco con sus medios lo que estaba viviendo Joaquín y siempre me mandaba mensajes, digamos, tranquilizadores. Y oficiales franceses también. Estos amigos coinciden o creen que lo que está ocurriendo ahora es que la guerra está poco a poco saliendo de los medios. Uno de los amigos franceses que seguía la guerra en el periódico The Guardian, británico, me dice, ya no está en tapa en The Guardian.
acá en Argentina todavía me parece que está presente y que lo siguen. Pero bueno, la pregunta es, para cualquiera de los dos, ¿cuál es el punto donde el periodismo empieza a perder interés en un fenómeno tan espantoso como es la guerra? No sé si esto es real, que está, digamos, perdiendo interés en muchos lados, pero la pregunta para ustedes, periodistas profesionales y que, bueno, han trabajado como corresponsales, ¿en qué momento ustedes comprenden o piensan que la guerra pasa a ser parte cotidiana de la vida y pierde interés? Vamos al revés ahora, Gonzalo y después Eso. Joaquín. Dale, perfecto, Juan. Es interesante esto, Horacio, que decir, justo esta semana, ¿sabés que observé? Bueno, la CNN, la BBC y el Guardian, por ejemplo, en los sitios web, siempre tenían como primera nota, un artículo sobre la guerra y después un minuto a minuto sobre lo que iba pasando. La verdad que no recuerdo específicamente, posiblemente haya sido el Guardian, pero también había otro medio que había sacado esa primera nota, ya no era la portada, la guerra, sino que era otro tema, estaba ahí cerca la cuestión de la guerra, pero ya no estaba en la portada. Y esto también me llevó a pensar, porque la realidad es que bueno, los medios internacionales, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, mantuvieron a lo largo de la guerra, sobre todo a lo largo del tiempo, tal vez una atención un poco mayor que los medios acá en la Argentina, en parte por lo que dijo Joaquín también, por una cultura de cubrir este tipo de conflictos, por mayor recursos, mayor cantidad de gente que pueda seguir un minuto a minuto de una guerra, equipos en el terreno, cosa que ya acá en Argentina casi no queda. Y también me parece que es parte de lo que decía al comienzo, ¿no? De cómo lo que pasa, de lo que al principio es algo extraordinario y después se transforma en una cierta normalidad, también lo es para las audiencias, en este caso quienes leen los diarios o quienes miran los noticieros en televisión. Y la realidad ahí es que Joaquín estuvo más tiempo, así que él lo podrá decir también. Es crudo a veces decirlo, pero desde la audiencia tal vez a veces se piensa que un bombardeo y las imágenes de un bombardeo no son las mismas que las imágenes de otro bombardeo 3 semanas después. Si todos los días una persona lee o ve algo sobre un bombardeo, después pasa a ser algo más de lo que ya vio en los días anteriores. Entonces yo creo que ahí puede llegar a estar una respuesta de por qué tal vez las noticias sobre la guerra empezaron a desinflarse un poco en los medios, tanto acá en la Argentina como a nivel internacional, y cómo también eso pasó a ser parte de una rutina o algo más cotidiano, incluso entre los que consumían desde el otro lado de la pantalla o los diarios o lo que fuese, consumían la información de la guerra. Bueno, para aportar algo a lo que dice Gonza, a ver, yo creo que la gran tragedia o el gran drama para un periodista siempre es no poder compartir con la audiencia la preocupación sobre un tema, ¿no? Siempre los periodistas en general, los que seguimos ciertos temas que tenemos intereses por temas que no se podrían llamar masivos o populares, siempre experimentamos ese dolor de que a nadie le interesa tanto como a nosotros el tema que estamos cubriendo, ¿no? En este caso puede ser la guerra en Ucrania, para otros lo sentirán los periodistas, no sé, científicos, que dicen por qué a la gente no les interesa mis artículos sobre ciencia. Pero eso es algo que es, creo que incurable. Siempre el primer interesado o el primero que tiene que defender la historia es el periodista. Esto es una tradición de toda la vida, el periodista peleando porque le den más espacio a sus artículos, desde tierra lejana, diciendo, che, subime un poco, subime ahora en tiempos modernos, ¿no? Pero antes por ahí acercame. Al principio la nota que te estoy mandando, estoy en medio de una revolución de algún país africano y esto es increíble lo que estoy viviendo, acaban de matar a 100 personas y pusiste la nota en la última página. Bueno, eso siempre pasó
y los periodistas somos un poco lo que tenemos que militar las historias. En el caso de Ucrania, por un lado tiene que ver con lo que dice Gonza, creo. A la gente, no sé si al gran público, no creo que le haya nunca preocupado la guerra, le interesa el espectáculo. Entonces el espectáculo de la guerra duró tal vez un mes. Después, sí, un bombardeo ya pasa a ser habitual. Mostrar un lugar destruido. Cuando Gonza muestra por primera vez la escuela destruida en Zitomir, era una cosa impactante. Me acuerdo que yo, habiendo estado en Kiev, no había podido cubrir ningún lugar así destruido y me dio envidia. Y dije, wow, qué locura, ¿por qué no fui para ahí? Pero más allá de la anécdota, era impactante ver una primera escuela destruida, esa dimensión de destrucción. Después se puede mostrar un hospital, y después puede mostrar una casa, y puede contar la tragedia de una familia que vivía en esa casa. Después una segunda historia y que todos se emocionen, pero el público, como la sensibilidad se elonga rápido. Entonces es muy difícil mantener esa atención. Entonces ahí de vuelta, insisto, el trabajo de los periodistas es defender la importancia de la historia y tratar de que más allá de que el público no lo quiera leer. Bueno, una vez entrevisté a Martín Caparrós y él me decía, antes se suponía que el periodismo era contar lo que algunos pocos no querían que se sepa, y hoy el periodismo es contar lo que muchos no quieren saber, ¿no? Creo que estamos en esa tarea, en contar lo que por ahí muchos ya no tienen interés, seguir trabajando porque lo tengan. No sé, en 15 minutos me generaron 55 preguntas más las que yo tenía, así que voy a agarrar y voy a hacer dos cortas, una para cada uno. Primero, bien operativa. Te pusiste el casco, arranco con vos, Joaquín, te pusiste el chaleco, dijiste, bueno, me voy al frente. O sea, hiciste un camino para llegar al frente y fuiste haciendo una apuesta, ¿no? A ver cómo llego al frente. Ahora, en tu cabeza, vos decías, ¿en qué momento me voy a cruzar con un ruso, me voy a cruzar con un ucraniano? Te tuviste que preparar a enfrentarte a la situación de que te puedes encontrar, que en una situación de guerra te podías encontrar con una fuerza militar que te requisara, que no te entendiera, que te detuvieran, etc. Quiero esa mirada tuya. Y para vos, Gonzalo, recién ustedes estaban hablando muy bien de la solidaridad intra-argentinos. De hecho, siempre te valoro y les digo a ustedes que nada mejor para escapar a ser cooptados por las narrativas de un lado o del otro que ustedes hubieran estado ahí. Ahora, Gonzalo, yo quiero saber lo siguiente, ¿cómo era la solidaridad? Vos no estabas en frente de la cámara, de hecho, el 90% del tiempo, el 80% del tiempo estaba Carolina, pero vos eras el pilar de ella como parte del estructurador, como el armador de todo esto. Tu rol era muy importante también. ¿Cómo es la solidaridad internacional entre los equipos de, por ejemplo, qué sé yo, la CNN o Deutsche Welle o otras cadenas? Así que, Joaquín, arrancamos por vos y después a vos, Gonza. Bueno, fue todo, cómo ir avanzando hacia el frente, fue toda una preparación, pero además ese es como el gran tema de todos los corresponsales que van un poco, que quieren hacer ese tipo de cobertura, porque siempre insisto en que hay distintas maneras de hacer coberturas y ninguna es más valiosa que otra. Hay un tipo de cobertura que es tratar de ir a mostrar imágenes del frente. Y los que están en esa tras esa, es un tema como habitual, es una discusión como, no sé, entre periodistas de fútbol se habla de cómo va a formar el equipo, entre los que estábamos ahí se habla de cómo se llega, por ejemplo, en el primer caso, Irpin. Che, ¿cómo se llega a Irpin? ¿Quién está llegando? ¿Hay fixers que sepan el camino, que sepan por dónde ir? ¿Tengo un buen fixer? ¿Tengo un mal fixer? ¿Tiene el auto identificado o no? ¿Tiene un buen conductor? Un buen conductor es un conductor que vaya rápido, pero que sea bueno en los controles, que sea de origen ucraniano para que no lo discriminen, porque hay mucho xenofobia dentro de Ucrania. Entonces, si te toca un conductor de Turkmenistán, por ahí te retienen en el checkpoint. Todas esas logísticas, ¿qué camino se puede tomar? Hablas con uno que estuvo el día anterior. No, la M30 están los rusos, por esa no vayas, no tomes ni loco la E40, ahí mataron ya en esos días habían matado ya algunos periodistas.
Entonces, toda esa logística, que para mí fue, hoy la cuento así, pero para mí era como, trataba de disimular el espanto de estar trabajando en esa logística. O sea, hablaba con los experimentados y me hacía el templado, pero era como no podía creer que estar hablando de qué calle no tomar para no cruzarte con rusos. Hay toda una gran maquinaria enorme para tratar de ver por dónde uno puede ir y por dónde no, hasta dónde puede ir, y en algunos casos ver si tomás un camino que es un poquito más arriesgado y que sabes que no conviene, pero que te puede llegar a hacer llegar. Entonces hay toda una maquinaria. Por supuesto, es todo muy caro, muy caro a niveles que, o sea, por ahí un conductor para ir con lo que dijera de Palermo a San Telmo, de repente te puede cobrar $500, porque en San Telmo están bombardeando, el tipo se expone a eso, entonces te la cobra. Uno comparte, busca mi trabajo, como estaba solo, era compartir otros periodistas freelance que quisieran compartir gastos, buscar siempre alguno experimentado para no ser... y bueno, en mi caso encontré finalmente el primer día que fui, encontré un chileno, de quien me hice muy amigo, Jorge Said, un loco de la guerra, literal, que él iba a todos lados sin chaleco y sin casco, era su mecánica, y logramos, él tenía un fixer y un driver pagos por la televisión chilena, que se habían ido, pero le habían dejado el pago el conductor, y logramos llegar hasta Irpin con el casco, yo y el chaleco, el SIN, y bueno, estuvimos media hora, 20 minutos, y nos empezaron a rodear los bombardeos, y nos tuvimos que ir. Pero bueno, eso es un poco el pantallazo de... Yo siempre digo que el 80% de una cobertura es logística, digamos, porque lo más importante para llegar ahí es toda la maquinaria para llegar. Después, bueno, cada uno se mueve como puede. No sé si respondió un poco la... Totalmente. Gonza, solidaridad internacional. La solidaridad internacional, sí. A ver, creo que es parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? Uno se encuentra con tantas cosas inesperadas que en ese momento ya todos los que estamos laburando ahí como periodistas, incluso la gente que está trabajando como no periodista, cualquier otro trabajo, que hemos recibido muchísima ayuda de los ucranianos también allá, pero todo habla de eso, ¿no? De estar en un contexto totalmente nuevo y para los que venimos de afuera mucho más, particularmente y hechos puntuales que nosotros hayamos tenido, bueno, esa que nos marcó también creo para toda la cobertura ese primer día, éramos 6 con Joaco en un departamento diminuto, uno de los camarógrafos tuvo que dormir en una silla porque no había lugar y todos tiramos para adelante y todos nos dividíamos, teníamos, creo que eran 12 huevos, hicimos huevos duros, eran 2 huevos para cada uno, y era parte de lo que estamos viviendo y parte de lo que nos apoyamos entre todos para que todos hagamos nuestro laburo. Juego con Infobae, nosotros en TN, si hubiese habido cualquier otro medio, en otro medio. Entonces apoyarnos con eso la verdad que fue clave. Nosotros en el lugar donde después hicimos base en el VIV, estábamos justo enfrente de un hotel donde estaba Sky News y cerca donde estaba también la CNN. Entonces nos cruzamos mucho con ellos y ellos sobre todo nos pasaban información de los lugares donde ir, de dónde no ir, pero puntualmente, y uno sí que nos ayudó mucho, cuando Nelson Castro entró con Manu Jove y salimos nosotros con Caro, la idea de Nelson entró, por ejemplo, un sábado, el día que él hace el corresponsal, y nosotros nos habíamos ido a Jitomir, una ciudad bombardeada. Nelson no tenía cámara, por ejemplo, para salir en vivo, porque nosotros nos habíamos ido obviamente con la cámara y con la mochila de transmisión. Ellos cruzaron con Canal 12 de Córdoba, y Canal 12 de Córdoba no tenía dónde dormir, entonces les cedimos nosotros nuestras habitaciones, le dijeron que vayan con nosotros, que justo nosotros no estábamos. Ellos al mismo tiempo tenían mochila y cámara de transmisión, entonces terminó saliendo Nelson al aire con la cámara y la mochila de ellos, y ese ejemplo, tan solo ese ejemplo, habla de cómo obviamente hay una solidaridad constante desde preguntar cuál era el detalle, a dónde ir o dónde poder comprar tal y cual cosa,
o con elementos técnicos. También nos pasó con Mega Noticias de Chile, por ejemplo, un día que también habíamos tenido problemas con la cámara, y finalmente no tuvimos que necesitarlo, pero nos habían ofrecido que desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, supongamos, ellos no tenían salidas al aire y nos prestaban sus equipos como para que nosotros podamos salir. Y eso la verdad que hace mucho más ameno y más viable y más fácil en muchos casos una cobertura donde si se te rompe, por ejemplo, en nuestro caso teníamos la complejidad de tener que mantener las señales al aire y conectarse desde Ucrania no era para nada sencillo, que hemos sufrido bastante la cuestión de los chips y la mochila de transmisión y los cables y la cámara misma y demás. Perdías un cablecito nada más y ya eso te dejaba incomunicado de manera con imagen desde Ucrania hasta acá. Entonces, tener ese apoyo, y la verdad que fue muy recurrente, ayuda obviamente a tratar de hacer una mejor cobertura posible. No sé si está Horacio ahí, no lo estoy buscando, dice de vuelta que tiene el problema del audio, pero si no, voy a leer, voy a aprovechar las preguntas de la gente que está recontra enganchada, voy a tratar de unirlas. Hay una pregunta de IT, si ustedes pueden, por favor, pongan sus nombres, no tengan miedo. Hay una pregunta de IT y hay una pregunta de Marina que es común a los dos. Una es acerca de qué es lo que les resulta atractivo, no sé si es atractiva la pregunta, pero ¿qué los lleva a ir a una zona de guerra, ¿no? Que los empuja a buscar el peligro. Claro, ¿qué los empuja? Ahí está, exactamente. A ir a una zona de guerra, y entiendo que también es para los dos, porque recuerdo que tanto en Lviv como en Kiev hubieron momentos de bombardero. Si en algún momento tuvieron algún tipo de temor a la muerte. Esas dos primeras preguntas, una de Marina y otra es de IT, que bueno. Y después seguimos con más preguntas, que tengo más preguntas, así que vamos. El que quiere empezar ahora, ya basta de decir quién, el que tenga ganas. Bueno, respondo brevemente la de qué nos lleva a lugares donde hay peligro de vida. Si tuviera a mi padre presente me podría ayudar con el nombre del teórico israelí que dice que la guerra es el más fascinante de los juegos. Va por ahí, vos, Juan, también podés decirme porque se pone en riesgo la vida. No recuerdo el nombre de ese teórico. Teórico de la guerra. Van Clever. Van Clever. No me acuerdo, puede ser. Entonces, Sí, Clever, no. exacto. Bueno, la respuesta es, si él tiene razón, lo que nos lleva a poner en riesgo la vida es eso, la excitación de poner en riesgo la vida. Eso por decir una respuesta medio atávica, pero más allá de eso, en mi caso personal siempre considero que el periodismo tiene que estar en el lugar de los hechos, siempre he entendido la profesión así, y supone, a veces eso supone un riesgo, digamos. Y si un periodista no está dispuesto a correr ese riesgo, va a haber un montón de historias que no se cuenten porque no hay nadie dispuesto a correr ese riesgo. Entonces me parece muy importante. Obviamente hay que tomar los recaudos y es muy impactante, y a mí por lo menos me golpeaba mucho cuando me enteraba de la muerte de colegas. Ayer mismo me enteré de la muerte de la periodista de Al Jazeera en Israel, y obviamente que eso pone de relieve todo, pero sobre todo cuando estaba en Ucrania y mataban a un periodista. De hecho, Gonzo hablaba de los de Sky News. Los de Sky News en Kiev fueron los primeros tiroteados, que por azar salieron vivos. Una vez recibieron un balazo en el chaleco. Y obviamente que eso te hace replantear todo, pero bueno, realmente creo que hay cierta misión, y que uno tiene que, si asume esta profesión y esta rama de la profesión, viene con estas condiciones. Más allá de que además tiene el beneficio colateral de esta excitación de poner en juego la vida, de la que habla Van Clever. ¿Gonza? Coincido plenamente con Joaco. La realidad es que si no estuviese la decisión propia, obviamente a nosotros en el canal nos pasó que nos preguntaron a todos si estábamos de acuerdo en ir, nadie forzó a nadie y todos dijimos que sí, pero si no estuviese esa propia voluntad sería imposible
contar historias y contar realmente lo que pasa, que es parte, por ejemplo, de lo que los ucranianos hasta el día de hoy nos agradecen, ¿no? Acá en Argentina y obviamente allá, de ser el vehículo conector entre la realidad y lo que pasaba tan lejos de la Argentina con justamente la audiencia y las personas que seguían la guerra. En mi caso personal, las cuestiones de conflicto y relaciones internacionales siempre me gustaron, me interesaron, por eso también estudié eso. Y sin la experiencia que tuvo Joaco de cubrir distintos conflictos y distintos lugares, sentía que quería tener la experiencia para ver sobre todo si era como efectivamente uno se imagina que es. Fue, creo yo, peor de lo que uno se imagina que es, pero definitivamente volvería a hacerlo una y mil veces más justamente por esto. Porque hay momentos en los que uno se olvida tal vez del riesgo en el que está asumiendo, que eso no está bien. Uno de los periodistas, ya no recuerdo, no era de los medios que mencionamos, sino mal no recuerdo, un periodista francés, nos decía que el mayor riesgo, obviamente, de los corresponsales de guerra es cuando toman con total normalidad todo el riesgo que están asumiendo porque lo ponen más en riesgo. Entonces, tener siempre presente eso, pero también tener presente que uno es el vehículo conductor de lo que está pasando en el lugar que sea con lo que lo están consumiendo. Y con respecto, aprovecho y ya engancho la otra pregunta de si alguna vez tuvimos miedo. En mi caso particular, por suerte no. Solo vivimos una situación bastante extrema, diría yo, en Jitomir, en esa misma ciudad bombardeada. Estábamos en la escuela que mencionó Joaco anteriormente, el camarógrafo había entrado con la Fixer a la escuela, y cuando estaba por salir apareció una persona de civil y 2 militares corriendo de a la vuelta. Nosotros estábamos justo ahí a la entrada. Mientras estaban corriendo, el civil de adelante cargó el arma, le apuntó una fracción de segundos al camarógrafo, a los gritos obviamente en ucraniano sin entender mucho. Inmediatamente salió un militar también de adentro y todo se calmó. Fue una situación bastante rápida, pero obviamente que de máxima tensión. Y esos momentos es donde uno también dice, bueno, es muy fina la línea entre estoy seguro, estoy a salvo y puede pasar algo. Pero por suerte, y creo, hablando en parte de todo el equipo, con Caro, Toto y Rodrigo, no hemos vivido situaciones extremas, sobre todo en esa primera parte, que nos haya hecho tener miedo profundo. Yo ahí agregaría una pregunta, ¿no? Más, y vuelvo después a las preguntas de la gente. ¿Se cruzaron con equipos de periodistas rusos? Yo tuve un cruce breve con un grupo de periodistas, después la periodista, una que fue asesinada en Kiev, o sea, coincidí en el hotel, no hablé con ella, pero que fue asesinada en el parking de un shopping, Golana, no me acuerdo el nombre, pero es la única que supe que estaba por ahí. Y después, coberturas para Rusia, o sea, que se esté transmitiendo en Rusia, no había. No era posible, no, era completamente imposible, porque te controlaban permanentemente, era irrealizable. Ok, Gonza, tenía una duda ahí que estoy pensando. ¿Vos te ofreciste como voluntario? Dijeron, vamos, o vino el jefe de TN, no sé cómo es la estructura jerárquica, y dijeron, a ver, todo el equipo de TN Internacional va a Ucrania. Vos levantaste la mano, dijiste quiero ir, te dijeron vas, y si te dijeron vas, esa noche entre que te dijeron que vas y te subiste al avión, ¿qué pensaste? Sí, a ver, bueno, Ricardo Rabanelli, que es el director de noticias del canal, la verdad que confió en el equipo internacional, así que eso fue un gran gesto de apoyo, obviamente, al equipo internacional. Con Caro, justamente habíamos propuesto un mes antes de que empiece la guerra viajar. Teníamos la información de que cuando obviamente había tensión en la frontera nos podían acompañar, y todavía se podía ir a la frontera con Rusia, nos podían acompañar. Entonces habíamos propuesto viajar justo un mes antes, un mes y una semana antes, viajar a Ucrania para ir a la frontera con Rusia. Así que con ese antecedente directamente, la verdad es que no
fue algo como medio implícito cuando decidieron y nos dieron la confianza de que viajemos nosotros, estaba implícito que lo íbamos a hacer. Quedará también en el recuerdo familiar porque ese 24 de febrero es el cumpleaños de mi mamá, ese mismo día, y no fue de la noche a la mañana, sino que fue de la mañana a la mañana. Me levanté bien temprano, a las 5 más o menos de la mañana, ya para las 9 o 8 de la mañana estaba decidido el viaje, incluso nosotros salimos a la 1 de la tarde, o sea, se dio en cuestión de 6 horas toda la logística, y esto también como recuerdo personal, a eso de las 7 de la mañana me escribe mi papá y me dice: ya sé que estás a las corridas, y yo ya les había dicho que posiblemente fuese, pero no te olvides que es el cumpleaños de mamá. Había sido tanta la locura de ese día que se me había pasado de saludarla tan temprano en la mañana, ya estaba durmiendo además. Así que, pero bueno, como ejemplo también de la vorágine y la adrenalina, de que fueron esas 5 o 6 horas de ir al canal, salir al aire, armar todo, más o menos tratar de ayudar a todos un poquito, volver a casa, organizar la valija en 20 minutos y correr a Ezeiza y para no llegar tarde. Y al medio tratar de conseguir los chalecos, las autorizaciones, todo lo que hiciera falta, que lamentablemente no pudimos llevar todo para Ucrania. Voy a las preguntas de la gente de vuelta. Gracias por estar ahí y estar sumando preguntas. Claudio Din pregunta: ¿pudieron hablar con algún oficial o comandante ucraniano? ¿Qué les decían ellos, si es que pudieron hablar, sobre cómo veían esos oficiales o militares ucranianos la intención de Rusia? Eso por un lado, básicamente, qué es lo que quieren con esta guerra. Esa es para los dos. También, de vuelta, entiendo que es la de un celular, Galaxy, que pregunta y que eso me va a llevar a otra pregunta, que dicen que se dice que el presidente de Ucrania dio armas a toda la población civil para la defensa urbana. Hecho en el que Putin funda un ataque a la sociedad civil. ¿Esto fue o es así? Y les quiero preguntar yo, adicional, ¿cómo es la situación de los rumores en un contexto de guerra y en el cual ustedes tienen que fijarse bien y transmitir qué son rumores, qué es cierto? ¿Cómo separan ustedes en el campo de batalla la paja y el trigo, por así decirlo? Así que 3 preguntas en un montón de tiempo, en corto tiempo. Adelante. Y a ver si hago ejercicio de memoria de las preguntas. El tema, voy a empezar por los rumores. Hay algunos rumores, los más disparatados, que es muy fácil contrastarlos con la realidad, porque, no sé, los rumores cuando se abre Bucha, por ejemplo, y se ve que se van los rusos, dejan la ocupación, los rumores de que estaba todo montado, de que era todo un set. Bueno, esos rumores son muy fáciles de contrastarlos porque yo entré a la ciudad y veía un nivel de destrucción, cuerpos en las calles, un sótano con cuerpos, y era tal la dimensión, ¿no?, de la devastación, que aún teniendo toda la intención de tener una cabeza así conspirativa, no podías creer en esos rumores porque realmente era una cosa, un mar de destrucción que había caído sobre extensiones enormes. Entonces, hay ciertos rumores que eran medio absurdos y que hasta te diría que ni siquiera valía la pena combatirlos porque era como darle entidad. Otros rumores, hay un término, de hecho, entre corresponsales que hablan de rumores de guerra. Son los rumores que no tienen que ver tanto con lo que consume la audiencia, sino con lo que los propios corresponsales empezamos a escuchar y que tenemos que tener cuidado. Como por ejemplo, yo estaba en un hotel los primeros días en Kiev, hablé con Carlos Barría, es uno de los jefes de Reuters argentino que estuvo en Kiev, y me decía: no, me dijeron que en tu hotel las defensas territoriales consultaron para poner pidieron a una habitación que tiene salida a la avenida para poner una defensa antitanque en esa habitación. Entonces ese hotel no sé si es el mejor para estar, porque si van a poner una defensa antitanque esperan ataques. Y todo ese tipo de rumores, que corren muchos, sobre todo cuando en esos días en Kiev no se sabía si iban a lograr entrar o no, hablo de la primera semana. Realmente había una tensión muy grande, se pensaba que en cualquier momento entraban los tanques, y esos rumores había que administrarlos, porque uno obviamente no los publicaba, no los comunicaba, porque era completamente irresponsable y no había ningún fundamento.
pero sobre todo lo más difícil era administrarlo para uno mismo. Porque si me tengo que ir de hotel, porque este hotel supuestamente era seguro. Este hotel está enfrente de la embajada de Bielorrusia, este no lo van a atacar. No, pero dicen que los de Bielorrusia se corrieron a... Entonces, todos esos rumores que uno, insisto, filtraba, ¿no?, de sus publicaciones, había que saber a cuáles creerles y a cuáles no, porque si no se volvía imposible trabajar. Respecto a la población, no toda la población estaba armada. Es cierto que en los primeros días se entregó muchas armas a los que hicieron los cursos de defensas territoriales y que habían sido aprobados para entrar en la defensa territorial, era como una especie de milicia civil, pero no toda la población tenía armas. Eso fue después de la primera semana, primeros 10 días, se cortó la entrega de armas, y solo aquellos que tenían una función específica las tenían, y la gran mayoría no tenía armas. Uno cuando se cruzaba con alguien con un arma, era alguien que estaba cumpliendo una función específica, y no es que un civil cualquiera iba con una AK-47 por la calle. En ese aspecto no fue tal el desmadre, o no es que... todavía había una gran cantidad de población civil desarmada. Bueno, ahí respondí un par, no sé, le dejo a Gonza. Buenísimo, Joaco. Sí, y también para aclarar, cuando dije lo de la escuela de civil, me refería a una persona vestida de civil, posiblemente, como dice Joaco, también tuviese una función, simplemente estaba vestida de civil como cualquier policía de civil también está armado. Recuerdo que cuando fuimos a Rivne, una ciudad que está también camino a Kiev, el alcalde de la ciudad nos había comentado que justamente les habían entregado armas de uso de defensa personal a aquellas personas que estaban capacitadas para, obviamente, tener armas y que podían llegar a tener alguna función en caso de una posible invasión de Rusia. Entonces habían sido un selecto grupo de personas, sobre todo hombres, por la cuestión de que eran los hombres quienes se tenían que quedar a luchar y a defender el territorio, los que estaban armados. Y lo último, para completar lo de los oficiales, a ver, sí, estamos, los soldados mismos, muy en contacto con los soldados en la calle, en cualquier lugar. Dependía también, o a nosotros por lo menos nos pasó, los lugares, las zonas y las situaciones en las que uno se cruzaba. Por ejemplo, cuando tenía un control militar en, no sé, una barricada en las calles o en las rutas, era una recepción un poco bastante más fría y un poco más hostil tal vez. Entonces no se podía llegar a intercambiar mucho diálogo, pero por ahí cuando uno se cruzaba algún soldado en algún lugar más tranquilo, sí podía llegar a hacerle alguna pregunta o hablar dentro de la medida de lo posible si hablaba en inglés. Y la realidad es que lo que se vivía era un fuerte sentimiento de nacionalismo, de estar seguro de que estaban peleando para defender su territorio, que fue, creo yo, y ustedes nos podrán ayudar más con las cuestiones técnicas y militares, pero bueno, ese sentimiento fue gran baluarte para resistir y estar en la situación que está hoy Ucrania. Pero eso era habitualmente lo que se sentía, ¿no? Un reparo muy fuerte y un rechazo, obviamente, muy fuerte a la invasión de Rusia, un rechazo muy fuerte a la decisión de Putin y un sentimiento, sobre todo de nacionalismo, que lo llevaba a estar con las armas con total firmeza. Incluso mucha gente que no estaba en el ejército, por ejemplo, nuestro chofer de la combi que nos acompañó también con los colegas de Clarín, que nos quedamos mucho tiempo, él se había anotado para formar parte de la defensa, no lo habían llamado todavía y él decía que nos llevaba, obviamente, cobrarnos, porque era parte de su vida y tenía que vivir, pero decía que nos llevaba también porque sentía que era el aporte que él estaba haciendo a la sociedad desde el lugar que le podía tocar. Así que eso era un sentimiento que se reflejaba con casi todos los que uno podía hablar. Voy a las preguntas de... ¿Puedo una pregunta? Primero, Perdón. sí, perdón, iba a hablar de No. Hay preguntas muy interesantes. Yo creo que hay de las preguntas del público, de los que están asistentes, están las preguntas de carácter humano, ¿no? Personales, sobre todo ustedes y las vivencias. Me parece muy interesante que lo que ustedes están contando de, bueno, claro, hay un grupo de personas que deciden meterse en el fragor, ¿no? En todo esto. No, yo la pregunta que tengo es, bueno, algo estabas comentando, Gonzalo, se encontraban con algunos soldados. No es información militar simplemente, porque ustedes veían movimiento, por un lado las preguntas, veían movimiento de tropas,
ucranianas, algo que parecía como unidades desplazándose, o si no, y la otra pregunta es los ruidos de la guerra, no sé, algo que, porque cuando yo lo estoy viendo por cosas por televisión, los informes de los periodistas, bueno, como, o sea, no, parece todo muy, bueno, estamos hablando ahora desde la costanera, es un paseo, o, no digo que es un paseo, digo, sino la sensación de ustedes llegan después de que muestran algo destruido o algo así. En el medio, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, ¿no? Se siente que es, digamos, yo entiendo que digan, se siente que hay una guerra, pero la imagen es, el bombardeo es lejano, es cercano, es a la noche, es todo el día, porque a veces parece que la situación era, bueno, después hubo un huracán, un terremoto y volvemos a estar por ahí, ¿no? ¿Cómo es esa situación, vivir eso? Bueno, voy, Gonza, ¿te parece? Por un lado, respecto de las tropas, el movimiento de tropas, unidades, sí, se ve mucho. Cambió mucho el vínculo con los soldados a partir del bombardeo al shopping Retroville en la ciudad de Kiev, porque se dice que alguien en TikTok publicó una imagen de una defensa antiaérea que estaba escondida en todo Kiev, todas las ciudades había defensas antiaéreas, ¿no? Alguien en TikTok publicó una defensa antiaérea lanzando defensas, misiles de defensa, y lo publicó en TikTok. Dicen los ucranianos que los rusos pueden haber tomado esa imagen para identificar la ubicación de una de las defensas y al día siguiente se bombardeó ese shopping intentando bombardear esa defensa. A partir de esa situación cambian la ley, en Ucrania ponen una ley en la que todos los periodistas, bueno, ya estaba la ley marcial, pero nos tenemos que tener a una ley nueva de comunicación, por lo cual todos nos tenemos que hacer responsables de lo que publiquemos y no podíamos publicar ningún tipo de imagen de movimiento de tropas, movimiento de traslados, de móviles, de camiones, de tanques. Entonces, a partir de ahí, que fue más o menos a partir de la tercera semana, yo me cruzaba muchas veces con tanques, empezaba a ver más tanques todavía moviéndose de un lado para otro, pero no podía publicar nada, no podía filmar nada, porque realmente estaban muy estrictos con si te encontraban con ese tipo de información o con si publicabas eso, porque decían que los rusos lo estaban utilizando como inteligencia. Pero sí, o sea, yo viajé mucho por el interior, de Kiev a Vinnytsia, que es al centro del país, de Vinnytsia a Odessa, todo por ruta, en trenes, y siempre en la ruta a Nikolaev, siempre me cruzaba camiones militares con tropas, me cruzaba tanques, o sea, no había que ir a buscarlo, sobre todo en esa etapa. Hoy debe haber cambiado el panorama. Y respecto a los bombardeos, sí, no, para nada es llegar, depende de dónde uno esté, ¿no? Depende de dónde estés y cuándo. A mí me ha tocado estar en Kiev los primeros días que había bombardeos en la zona y uno los escuchaba sin saber si eran lejanos o cercanos. Fue la semana en la que aprendí más o menos que era un bombardeo lejano y que era uno cercano, que era uno que salía, ¿no? Una defensa antiaérea que salía de uno que entraba. Empezar a entender la diferencia, vos preguntabas de los sonidos, entre el sonido y la vibración, entre el sonido cuando es eco, cuando tiene eco y cuando no, como para saber distancias y tipo de armamento que había caído o si había salido. Después, una anécdota pequeña, que por ahí pinta un poco esto, si el bombardeo está cerca o no. Cuando llego a Kharkiv, al este del país, todavía el momento de mayor bombardeo sobre Kharkiv, yo voy a dormir con mis amigos corresponsales, dormimos en la casa de una familia que había evacuado la ciudad y nos dejó la casa, ellos habían ido y nos dejaron la casa. O sea, estábamos instalados en una casa de familia vacía, rarísimo. Era tarde, un viaje largo, me senté en un sillón y me quedé dormido. Mi amigo Juan Carlos, fotógrafo salvadoreño, se quedó dormido en el sillón de al lado. Yo estaba dormido medio sentado y de repente empecé a soñar con bombardeos, ¿no? Y soñaba con bombardeos hasta que de repente hubo un bombardeo terrible que me despertó. Claro, no estaba soñando bombardeos, estaban bombardeando y se colaba en mi sueño. Me desperté obviamente muy sobresaltado
Empezaron un bombardeo muy feroz, empezó a vibrar la casa. Yo, debutante, fui a agarrar mi casco, un colega, un camarada de mi viejo, Ernesto Pelufo, veterano de Malvinas, su único consejo, yo cuando me entero que me voy, estaba con él, me dijo, mi consejo es andar a cagar hasta con el casco. Bueno, escuché el bombardeo, fui a agarrar el casco y me puse en el pasillo de la casa, donde estaba protegido de las ventanas. Mi amigo Juan Carlos, veterano de muchas corresponsalías, fue a la ventana a buscar qué podía fotografiar. Pero bueno, empezó un bombardeo feroz durante 5 minutos, que se escuchaba arriba nuestro, alrededor nuestro, y unos ratos, media hora después, cuando calmó, salí a filmar por la ventana y se veía toda una manta de fuego a unos 3 kilómetros más o menos, toda una cortina así de fuego, resultado de esos bombardeos. Entonces, el trabajo era al día siguiente ir a buscar dónde había sido eso para hacer el testimonio, ¿no? Para tomar las fotografías, las imágenes. O sea, la búsqueda de los lugares afectados siempre trataba de ser lo más pegadita posible, o a la mañana siguiente o unas horas después. Y Juan Carlos, este fotógrafo muy experimentado, incluso trataba de llegar cuando todavía los edificios estaban en llamas. Así que sí, es bastante omnipresente, o lo era al menos en esa época, los bombardeos. Impresionante, no tengo mucho más por agregar. Simplemente, similar a lo que le pasó a Joaco, a mí me había pasado con las sirenas antiaéreas también una de las últimas noches en Rifne, en otra ciudad. Estaba durmiendo también y empecé lo mismo, soñaba con que había sirenas, pero las sentía en el sueño y en un momento medio que me despabilé y efectivamente las sirenas eran reales. Obviamente no de la envergadura de lo que debe significar un bombardeo, nosotros por suerte no tuvimos cerca nuestro esa sensación. Admito también, debe ser una experiencia fea, atroz, definitivamente, pero fascinante también de lo periodístico. Pero bueno, creo que Joaco lo pintó de pies a cabeza. Gracias. Sigo con las preguntas de la gente. Vamos a extendernos un poquitito más, pero porque hay miles de preguntas y aparte se logró sumar Horacio, que será quien haga el cierre. Así que dice. Te iba a comentar eso, que había entrado de nuevo. Sí, ya lo vi, ya está. Le vamos a dar el cierre. Yo no me quedo otra que ir conduciendo con lo cual hubiera sido interesante ver el diálogo también padre-hijo. Nunca, Juan, nunca una persona se puede sentir tan frustrada como ir a una entrevista y que su padre lo deje plantado. O sea, ni mi padre. ¿Viste? No. Tremendo. No, pero no es por maldita tecnología, básicamente. No. Estábamos charlando vía chat, así que no, lo voy a defender a muerte acá a Manucho. Bueno, la pregunta de Agostina es si se sintieron respetados, si tuvieron alguna hostilidad. Voy a tratar de agruparlas de vuelta porque quiero que entren toda la mayor cantidad de preguntas. Si se sintieron respetados o si hubo alguna hostilidad. Yo le agrego que Juan pregunta si hubo algún tipo de xenofobia, o mejor dicho, no, si pueden contar acerca de la xenofobia de los ucranianos. Una pregunta interesante que yo le voy a dejar para el final es la de Edgardo Riva, que es cómo se imaginan el final de esta guerra, y después el de Sandra Mónica, que pregunta acerca de si pudieron ver algo de la asistencia sanitaria a los combatientes. Por una cuestión de tiempo, Claudio Dín, te pido disculpas. Bueno, la hago. Si pueden, respondan la corta. Dice, la pregunta es acerca de la profesión, si han decidido para su carrera ser corresponsales de guerra solamente. Y después de todas esas preguntas y de las que puedan responder ustedes, lo que se acuerdan que hice rápidamente, le entrego la palabra a Horacio para que haga una pregunta de cierre o haga un comentario de cierre y para que se dé el lujo de poder entrevistar a su hijo como corresponde y a Gonzalo, obviamente. Así que arrancamos por vos, Gonzalo, en este caso. Dale, perfecto, Juan. Bueno, a ver, cuestiones de xenofobia, la verdad que yo no vi. Con respecto a las asistencias sanitarias, la verdad que al estar enfrente
de batalla tampoco vi, digo, la necesidad de tener que atender, sí, obviamente, campamentos montados y muchas otras situaciones de prevención más que de práctica por algún hecho en particular. Ya me olvidé, qué mal estoy de memoria. Bueno, la cuestión... Sí, ¿cómo ven el final de la guerra? ¿Cómo imaginás el el final final de de la la guerra? guerra. Bueno, la realidad es que eso también se lo deberíamos dejar un poco a ustedes, que son los analistas y expertos y estudiosos y quienes más saben, pero tal vez viendo lo que vivimos y viendo lo que está pasando ahora, pensar en esto, en un país que se acostumbró a esta falsa normalidad, con un enfrentamiento que se mantiene al este, y que si avanza y retrocede, avanza, retrocede, avanza y retrocede, puede que quede enfrascado en esa franja como un enfrentamiento prolongado, y con el resto del país viviendo una cierta normalidad, tal vez por lo que leo de ustedes y por lo que escucho, tal vez me lo imagino así. En cuanto al tema de corresponsales, que ahora me vino a la mente también, que me parece interesante y es parte también de lo que dijo Joaquín en un principio, la realidad es que trabajar como corresponsal de guerra, en este caso, desde la Argentina es muy difícil por cuestiones de lejanía cultural y recursos que tienen actualmente los medios, que hacen un gran esfuerzo también para tener este tipo de coberturas. La verdad que no nos toca trabajar como responsables, pero sí es obviamente un skill, una herramienta y una parte de nuestro trabajo como periodista que creo, hablo por los dos, nos gusta y nos encantaría seguir. Joaquín. Bueno, a ver, trato de hacer un raconto. Respecto a la xenofobia, obviamente que es por ahí antipático hablar de defectos de carácter del pueblo, porque es el pueblo agredido y que es como poner la lupa sobre, y que se puede confundir fácilmente con esta idea rusa de que en realidad si uno menciona un aspecto xenófobo, Putin tenía razón con su desnazificación. Entonces, hago esa salvedad porque me parece que hay que ser muy cuidadoso. Sí, tengo que decir que en mi experiencia no me pareció el pueblo me pareció un pueblo bastante conservador, pueblo del cual estoy enamorado, y que me ha cuidado, protegido, ayudado. Mismo acá presente está Yana Chukman, que es una ucraniana que vive en Argentina, que fue un ángel de la guarda, entonces me da como, no sé, es como hablar mal de Boca, ¿no? De Riquelme. Me cuesta hablar mal de Riquelme, todos sabemos que tiene sus defectos. Entonces, creo que sirve la metáfora, digamos. Sin duda, a mí me pareció un pueblo, una sociedad bastante conservadora en muchos aspectos. Tuve la anécdota esa, en un momento viajé por Kiev con un conductor, chofer que era de Turkmenistán, y nos detuvieron en un checkpoint. Estuvimos como 2 horas porque realmente le desconfiaban a él por ser de un país al que consideran menor, por decirlo de algún modo, no sé. Entonces esos gestitos estaban muy atravesados por la desconfianza de estar en una guerra y pensar que cualquiera puede ser un espía. Entonces, también mi aproximación está atravesada por esa experiencia, ¿no? Es difícil decir cómo es el pueblo ucraniano fuera de la guerra. Yo lo conocí en guerra, entonces es injusto, me parece, esa valoración. A ver, después. Si vas a ser corresponsal de guerra, ¿cómo ves el final de la guerra? Si papá me Si deja. se sintieron respetados. Si mi padre me deja, por supuesto, lo digo en broma, pero sí, es lo que deseo hacer hace muchos años, dedicarme a la corresponsabilidad de guerra siempre. Así que sí, seguiré tratando de construir ese mercado acá en Argentina que no está. Y bueno, Gonza tiene la suerte de estar en TN, que apuesta a esas cosas, a mí Infobae también, pero bueno, sí, espero poder seguir cultivándolo. El fin de la guerra, a mí me da la impresión de que, bueno, ahora pareciera que Rusia se retira de Kharkiv, lo cual me sorprendió. Si se retira, es la segunda ciudad más grande de Ucrania, la más cercana a Rusia, 40 kilómetros de la frontera. Si esto se cumple, que se retiran de Kharkiv, me parece una especie de gesto, de maniobra sutil de Putin por tratar me parece, de silenciar paulatinamente este fin de guerra para no tener que asumir una derrota como
creemos, no sé, creo yo, que Putin no va a asumir una derrota, no va a decir perdí, sino que de algún modo la guerra va a terminar cuando él pueda decir que ganó algo, ¿no? O que cumplió con algún objetivo. Me parece que está tratando de quitarle atención a la guerra para que, no sé, o pueda seguir sucediendo lentamente sobre el este, o pueda él en algún momento cantar una victoria, por más chiquita que sea. Entonces para eso necesita descomprimir esta guerra grande que atacando una ciudad como Kharkiv sucedía. Pero no sé, por lo pronto espero poder ver el fin de la guerra desde Ucrania, ¿no? Pero quién sabe cuándo va a ser. Después no sé si había alguna otra que me esté olvidando. La asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria, o sea, no vi a hospitales donde había heridos, no pude entrar a hospitales, bueno, hospitales de campaña y hospitales donde estaban atendiendo principalmente a los combatientes, no me dejaron entrar. Así que no pude ver ese despliegue. Estoy pensando, pero no tengo una experiencia al respecto, no lo encontré. Lo busqué, pero no lo encontré. Horacio. Bueno, muy bien. Alguien dijo ahí que felicitaba a la UCEMA por la organización de este evento. Al respecto, yo quiero remarcar que la presencia de estos dos jóvenes acá pone de manifiesto un desarrollo dentro de la universidad que profesores como Alejandro Corbacho, Juan Bataleme, Fabián Calle, vienen desarrollando hace muchos años. El general Pascualini y yo, por nuestra profesión, venimos, investigando sobre la guerra también hace mucho tiempo, por nuestro oficio. Pero es importante que ese trabajo y esa prédica y esa enseñanza de muchos años, de estos profesores jóvenes también, tiene en este momento la oportunidad de presentar una experiencia de campo. Es muy difícil en este tipo de teorías presentar, muestras de situaciones, por llamarla de alguna manera, empíricas. Mi comentario entonces va a que, los profesores saben muy bien o conocen la teoría de Kenneth Walsh, uno de los más importantes analistas internacionales del siglo XX, de la Guerra Fría, que hablaba de tres imágenes. La primera imagen individual, la segunda desde el punto de vista de la estatalidad y la tercera del sistema internacional. Estos profesores con quienes están ustedes conversando han conocido y conocen perfectamente, como politólogos, el tema teórico del Estado. Y como analistas internacionales están permanentemente aclarándonos y dándonos pautas de lo que ocurre en el sistema internacional. Pero de la imagen o del punto de vista de la primera imagen, del punto de vista individual, el testimonio que ustedes traen a los alumnos y a los participantes de este evento es fundamental. Es fundamental porque nos saca del ambiente académico, nos remite por encima, o por debajo de la gran abstracción de las teorías, a la historia viva, la situación, vivencial, la experiencia de hombres en la guerra, que es un tema que esta guerra probablemente termine de alguna manera, pero es un tema que nos va a acompañar siempre. Es una cuestión, todos lo sabemos, la guerra es un fenómeno social que está desde el inicio de los tiempos y permanentemente, aunque esto sea desagradable y aunque muchas veces no se pueda hablar de estas cuestiones con la sociedad civil,
la guerra es un fenómeno que hay que estudiar y hay que conocer. Ustedes han dado y han hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo para conocer esto que está ocurriendo en Ucrania. Creo que también es, por supuesto, un gran aporte. Así que bueno, en nombre de la universidad, yo les agradezco mucho su participación. Pido disculpas por el corte tecnológico. Lo peor es que estoy sin mis ayudantes, que son mis hijos. Así que cuando tengo un problema técnico, tengo que valerme por mí mismo. Soy bastante chambón. Bueno, muchas gracias y dejo Perdón, a Horacio. Juan o a Alejandro sus comentarios. Horacio, no, es tu reflexión y con el permiso de Claudio y de Alejandro, me voy a permitir hacerles una última pregunta a cada uno. Gonza, a vos te pido que nos digas una imagen de la guerra de Ucrania que te va a acompañar por el resto de tu vida. Y a vos, Joaquín, ¿qué foto sacaste que sabés que vas a atesorar en el resto de tus días, de este conflicto? Si me permitís, voy a decir 2 imágenes. Dale. Como en el colegio cuando no le hacías caso al profesor. Pero voy a aprovechar que no me puedes decir nada. La primera, la de la entrada a Ucrania. En el micro que estábamos con Joaco, entrar a contramano de la marea de gente yéndose con kilómetros, y cuando digo kilómetros, son, no sé, 30 kilómetros, 40 kilómetros de autos abandonados, esa imagen de guerra. Y la segunda, el día que fuimos a la escuela en Jitomir, creo que fue al 10º día más o menos de guerra, y hubo un momento en que me quedé ahí parado, hice silencio, era una ciudad que ya estaba bastante vacía, y quedarme ahí al lado del cráter que había producido el misil, ver una escuela totalmente destruida y una ciudad casi abandonada, creo que son las 2 imágenes que me van a quedar. Gracias. Joaquín. Bueno, sí, la foto es difícil elegir una, creo que archivos tengo como 12.000. Una, dos. Una, Bueno, ¿qué digas? primero, antes de cerrar, quiero agradecer de vuelta a la UCEMA y contarte que hay una trama secreta de mi partida a Ucrania, que tiene mucho que ver con unos profesores de UCEMA, que mi padre no lo sabe, que tiene que ver con Fabián Calle. Yo el día, esto lo cuento como es una anécdota personal, pero me gusta cerrar con esto dado el espacio. El día que lanza la ofensiva a Putin, le mando un mensaje primero a mi jefa, diciéndole que quiero ir, y segundo a Fabián Calle, diciéndole qué opinás, por dónde te parece que tengo que entrar. Fabián me responde, imposible, dejate de joder, una cosa así. Bueno, dejo de hablar. Y un rato después sucede, esta historia me entero después, Daniel Haddad lo invita a Fabián Calle a un Zoom, donde discuten qué había que hacer con la guerra, con la cobertura, discuten. No sé bien los pormenores, pero ahí, gracias a que yo le había mandado un mensaje a Fabián, y contra el deseo de mi padre, que Fabián podía imaginar, Fabián le sugirió a Daniel, bueno, y Joaquín Sánchez Mariño, yo soy empleado de Daniel, ¿no? Y ahí surgió mi nombre para que yo venía insistiendo igual, pero así que de algún modo la UCEMA tuvo que ver con mi partida a Ucrania, así que lo agradezco. En este momento que Fabián no está, le llega el agradecimiento. Y la foto, elegiría una foto, porque me gusta la foto, un hombre, bombardearon un edificio residencial en Kiev, y era la segunda vez que iba a Kiev, un edificio en un barrio central, en un barrio como si fuesen Devoto, digamos, un barrio de la capital, ya habían entrado los bombardeos, y fui a cubrir el mismo día que bombardearon a las 7, yo llegué a las 11 al lugar, estaba todo destruido, era increíble, impactante, y entre las cosas que había tiradas, ¿no? Autos dados vuelta, prendido fuego, es un cráter del bombardeo, un sillón individual, verde, bastante elegante, y un señor sentado en ese sillón, fumando un puro, con una cara muy desafiante, el sillón sobre los escombros, y este hombre fumando completamente relajado, como diciendo, mi vida no va a ser manejada por la guerra,
se tomó su momento para sentarse y fumar su cigarro. Y me pareció toda una declaración de principios, ¿no? Del espíritu ucraniano. Y le hice una foto, que yo no soy fotógrafo, pero con toda la torpeza del mundo, pero la foto quedó ahí y para mí es bastante significativa, así que elijo esa foto. Muchas gracias. Ahora sí le entrego la palabra a Alejandro o a Claudio para cerrar. Bueno, muchas gracias, Juan y Coronel, por haber entrevistado a Joaquín y a Gonzalo, que también les agradezco muy especialmente su participación. Y para cerrar, yo quiero hacer un comentario que también es una pregunta para los dos. Hace más de 10 años, 15 años, el ejército hizo un par de cursos para corresponsales de guerra, que después por distintos motivos se dejaron de hacer. Y lo que yo quisiera saber es si, en principio, si hicieron algún curso para ser corresponsales de guerra, si aprendieron con la experiencia y si les interesaría hacer un curso para corresponsales de guerra. Bueno, yo voy No sé quién cortito. quiere empezar. Yo creo que el mayor curso que hice sobre la guerra es haber vivido con el loco de mi padre durante toda mi vida, así que creo que esa fue la mejor vacuna, digamos, pero no hice el curso, ahí lo mencionan, se sigue haciendo, el curso de Caecopaz, yo no pude hacerlo porque no tuve tiempo, pero me formé más que nada en conflictos en terreno, pero me súper interesaría hacerlo. Creo que sí, que todas las herramientas, sobre todo por lo que decía al principio, que Argentina no está del todo preparado para este tipo de coberturas, me parece súper interesante que se haga y sí, sin duda lo haría si pudiera. Y Gonzalo. definitivamente concuerdo totalmente, es importante, pasa, ¿no? Cuando no hay este tipo de conflictos, con la posibilidad de que tal vez muchos periodistas argentinos lo cubran, pero cuando aparecen las guerras o cuando aparecen los conflictos armados, este tipo de curso y este tipo de capacitación toma mayor importancia. Así que también fue hace unas semanas que se dictó el curso acá, la verdad tampoco pude asistir, me hubiese encantado, incluso me había anotado para hacerlo, después por cuestiones laborales no pude, pero definitivamente en algún momento lo haré porque creo que es, a ver, si queremos hacer esto, que es definitivamente lo que queremos, contar con todas las herramientas que están a disposición es útil y aprender con los que realmente saben es más útil todavía, así que definitivamente es muy valioso que esté, es muy valioso que siga vigente, que se siga organizando año a año y definitivamente lo voy a hacer en algún momento. De todos modos, la experiencia de ustedes vale más que 10 cursos juntos. Así que bueno, creo que sería solamente un pequeño refuerzo si hacen el curso a futuro. Ustedes ya aprendieron con la experiencia propia. Bueno, muchas gracias Joaquín, Gonzalo, los entrevistadores, Alejandro, y a todos los que nos han acompañado en esta conferencia. No sé, Alejandro, si quieres decir algo más para cerrar. Sí, quería agradecerles a quienes han participado escuchando el seminario, obviamente a Joaquín y a Gonzalo, a Juan y a Horacio también, y a vos, que siempre que hacemos este acto patriótico de los días viernes, pero realmente me parece un modo excelente de haber podido terminar esta semana. Para mí fue dura por trabajo, digamos, pero realmente ha sido un gusto escucharlos y gracias por traernos esto, porque sinceramente yo creo que algún día sería bueno o me gustaría leer las experiencias de ustedes de algo que es como una nueva guerra. Esto no es Hollywood, ¿no? Entonces, una guerra que tiene, a mí me sigue pareciendo rara, por eso pregunto, les hacía estas preguntas de cómo era estar en una situación así, porque uno la estamos viendo por YouTube o por teléfono celular. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, en el resto te agradezco, Horacio, todas las palabras, de todo el reconocimiento, pero yo tengo que agradecerte a vos que nos acompañás y que sos profesor de nuestra casa, y yo creo que para nosotros es un lujo, y para los alumnos también es un lujo tenerte como profesor y como modelo de ser humano. Pero también, bueno, me gustaría que algún día vamos a poder pensar, a reflexionar más sobre qué ha sido esto y esperemos que pronto termine y sobre todo el sufrimiento de la gente, porque
además de la destrucción humana, ¿no? O sea, perdón, además de la destrucción de los edificios, es la situación humana que realmente siempre es catastrófica, en nombre de, no sé, me llevaba esto a la guerra de Luis XIV, por la gloria, ¿no? Y por la gloria, por debajo de en el tapete está toda la pobre humanidad que sufre. Así que les agradezco en serio su buena predisposición para participar en este seminario. Gracias y buenas noches. Bueno, Gracias. Bien, aplauso Bien. a todos y gracias. Bueno, cortito, gracias yo a todos. les quería agradecer Buen fin de a todos semana. también. A todos también a la UCEMA y a todos por la organización. Muchísimas gracias. Y un placer Gracias, compartir con Gonzalo. todos. Gracias, Joaquín. Gracias, Chao, Gonzalo, nos vemos, Joaquín. ¿sí? Chao.